Límite y continuidad. Vamos a analizar ahora lo que es la característica de continuidad en las funciones, la cual está definida a partir de unos criterios en los cuales el límite forma parte fundamental en dicha demostración. Sea f una función cualquiera, tal como hemos venido manejando en nuestra forma general de reconocer las funciones, y esta vez vamos a tener un punto A, punto cualquiera A, que va a ser un número real perteneciente al dominio de la función, o más bien, pues, como nos dice ahí, asociado a su dominio. Se define que f es continua en dicho punto si se cumplen los siguientes criterios. Son 3 criterios que se deben cumplir para poder definir que existe la continuidad en la función. El primero de ellos es que la función como tal exista en ese punto A. ¿Sí? Entonces simplemente vamos a verificar reemplazando en la función, en la forma algebraica que tengamos de la función, y miramos si el resultado correspondiente a ese valor A es un número real. Si es un número real, pues quiere decir que la función existe en ese punto. Y ese es el primer criterio que se debe cumplir para poder determinar su continuidad. El segundo criterio es que el límite exista. De modo que vamos a hacer el límite de la función cuando x tiende a ese valor A, a ese punto A, y vamos a observar si definitivamente el límite existe o no. Para que se cumpla la característica de continuidad, ese límite debe existir, debe tener igualmente como solución un valor real. Y el tercer criterio que tenemos es que tanto el límite como la función en ese punto sean iguales, es decir, tengan el mismo valor. Esos 3 criterios deben cumplirse. Sin embargo, hay algunas excepciones en las cuales de pronto de manera directa, cuando estemos realizando la operación, encontremos que algunas no se dan, pero tenemos, como siempre, algunas herramientas para poderlos trabajar, para poder transformar la función. Por eso hablamos del concepto de continuidad evitable o inevitable, ¿sí? La discontinuidad que se llegue a presentar en el caso de que alguno de esos 3 criterios no se cumpla, pues también puede tener esa clasificación de ser evitable o inevitable. Vamos a ver cuáles son esos casos como tal. Muy bien, discontinuidad evitable puede presentarse cuando, como primer caso, la función no exista. Resulta que nos dan ese valor A, lo reemplazamos en la forma algebraica de la función y no obtenemos un valor real. Ahí inmediatamente, pues ese criterio no se cumple. ¿Sí? Si la función no existe en ese punto, quiere decir que ese criterio no se cumple y ya nos estaría dando para discontinuidad, porque la teoría, la definición dice que se deben cumplir los 3. Pero resulta que nos vamos al segundo criterio, que es el límite, y ahí sí lo trabajamos, como ya sabemos trabajar los límites, y ahí sí encontramos una solución real, es decir, el límite en ese punto sí existe. El caso 2 sería que la función
Bueno, perfecto, la reemplazamos y obtenemos un valor real, por lo tanto la función existe. Nos vamos al límite y lo mismo, lo trabajamos y encontramos su valor real, por lo tanto existe. Pero nos vamos al criterio número 3, en el que se supone que tanto el valor del límite como el valor de la función tienen que ser iguales, y resulta que aquí encontramos que son diferentes. De modo que no se estaría cumpliendo el criterio 3, ¿sí? Pero de igual manera, esto se considera una discontinuidad evitable. Ahí le hacemos un arreglo a la función para que pueda cumplir con la condición como tal. En el caso 1, obviamente, al no existir la función, pues ese criterio 3 tampoco se va a cumplir, ¿no? Pero miren la diferencia que hay entre ellos, ¿sí? En el primero la función no existe, en el segundo caso sí existe, lo único es que no se cumple el tercer criterio, ya que los valores de la función y el límite serían diferentes. Esos dos casos, ¿sí? Ahí podemos trabajarlos, ahí vamos a reacomodar la función y podemos corregir esa discontinuidad. Ahora la que sí definitivamente es inevitable, ¿sí? Ya los casos en los que vamos a concluir inmediatamente la discontinuidad de la función, pues va a ser cuando la función, por ejemplo, exista, pero el límite no. Si definitivamente trabajamos el límite y no podemos llegar a una conclusión de un valor real, pues definitivamente eso ya es una discontinuidad inevitable. Por eso la importancia del límite, ¿no? Mire que radica prácticamente en su valor real, en su existencia, para que pueda definirse la continuidad en una función, en un punto determinado de una función. Muy bien, vamos a mirar entonces casos en los cuales vamos a tener una función con un punto A de interés, el cual queremos verificar si definitivamente existe la continuidad. Podemos garantizar la continuidad en dicho punto. Por ejemplo, vamos a iniciar con este que ya lo hemos trabajado anteriormente. Ahí tenemos la función x al cubo menos 1 sobre x menos 1 y nos piden que demostremos la continuidad en el punto A igual a 1. Muy bien, nos vamos al primer criterio, que es reemplazar en la función. Ya sabemos que si reemplazamos directamente el 1, nos va a dar 0 sobre 0, eso no es un valor real. Por lo tanto, tenemos que este primer criterio no se cumple. Ya con eso estaríamos hablando de una discontinuidad, ¿sí? No existe. Pasamos al segundo criterio, que es obtener el límite igualmente en ese punto A. Es decir, vamos a hacer el límite de la función cuando x tiende a 1, que sería ese valor A. Ya anteriormente hemos hecho ese límite. Ahí está, en su forma analítica, algebraica. Y llegamos a la conclusión de que ese límite sí existe y tiene un valor de 3. Por lo tanto, estaríamos en el caso de discontinuidad evitable, ¿verdad? Que es ese primer caso, que nos dice que la función no existe, pero el límite sí. Es lo que tenemos ahí en este caso. Por lo tanto, vamos a concluir de la siguiente manera. Como es evitable, simplemente vamos a decir esto. Vamos a redefinir la función. ¿Cómo la redefinimos? Pues ya dejamos la expresión aquella en la cual el límite se vuelve pues una expresión real, ¿no? Que es en la forma x cuadrado más x más 1 para esta función, ¿sí? Cuando ya lo hemos trabajado y hemos llegado a esa expresión que me permite obtener como resultado el valor real, pues esa es la redefinición que le vamos a dar a la función. Entonces concluimos de esa manera.
se define la función como x cuadrado más x más 1 y se concluye su continuidad en el punto A igual a 1. ¿Sí? Entonces, a pesar de que no se cumpla el tercer criterio, esta es la característica del primer caso de discontinuidad evitable y simplemente la trabajamos y la concluimos de esa manera. Aquí tenemos otro caso. Tenemos la función 6 menos x cuadrado menos x sobre x más 3. Y nos piden que demostremos su continuidad en el punto A igual a menos 3. Entonces lo mismo, empezamos por evaluar el primer criterio. Vamos a reemplazar la función en ese valor de menos 3. Reemplazando y desarrollando las operaciones correspondientes, pues definitivamente obtenemos que no hay un valor real como resultado, nos da 0 sobre 0 y esa nos da para concluir que no existe. ¿Sí? Entonces nuevamente estaríamos ahí ya frente a un caso de discontinuidad. Vámonos al segundo criterio, que es el límite, a ver si ese sí existe. Ya sabemos que reemplazando directamente no, pero acomodando la función observamos que ahí en el numerador lo que tenemos es un trinomio, ¿verdad? Vamos a trabajar ese trinomio. Este caso que es el trinomio de la forma menos ax cuadrado, ¿sí? Es decir, que tenemos ahí el primer coeficiente negativo, pues lo que podemos hacer es sacar ese menos como factor y trabajarlo, ¿sí? De esa manera. Si sacamos ese menos como factor, pues obviamente el segundo término, el menos x, para que siga siendo menos x, pues esta vez lo tenemos que colocar positivo. Y el más 6, para que siga siendo más 6, pues lo tenemos que colocar negativo, ¿verdad? Es la forma simplemente de acomodarla sin alterar la función. Y ahora sí, pues desarrollamos la factorización común y corriente para la expresión que tenemos dentro del paréntesis, dejando ese menos ahí indicado, ese menos como factor. ¿Qué sería eso, no? Buscamos dos valores que multiplicados me den menos 6 y que restados me den 1. Ahí los tenemos, que es 3 y menos 2. Y el menos que queda ya por fuera, pues puede multiplicar a cualquiera de esos dos paréntesis, a cualquiera de esos dos factores. Como observamos acá, este x más 3 que tengo acá con este x más 3 que tengo acá, pues la idea es que los podamos cancelar precisamente para librarnos de la indeterminación. De modo que nos quedaría de esa manera. Ahí el menos lo multipliqué por el x menos 2, ¿sí? De modo que me quedaría el 2 positivo y la x negativa. Y el x más 3 sí lo dejo igualito para que se pueda cancelar con el x más 3 que tenemos en el denominador. Y finalmente me queda la expresión 2 menos x. Si reemplazo ahora el menos 3 en esa x que tengo ahí, pues ya voy a obtener un valor real. ¿Sí? Me quedaría 2 menos menos 3 y eso va a ser igual a 5. Por lo tanto, estoy obteniendo un valor real y el límite existe. De modo que estoy nuevamente en el primer caso de discontinuidad evitable, en el cual la función no existe, pero el límite luego de trabajarlo nos damos cuenta que sí. Y lo que vamos a hacer es redefinir la función. De modo que vamos a concluir de la siguiente manera. La expresión que me quedó ya definida de libre es esta, 2 menos x. Por lo tanto, vamos a redefinir la función de esa forma.
como 2 menos x y concluimos su continuidad efectivamente en el punto A igual a menos 3. Recuerden muy bien estas herramientas algebraicas y este truquito de sacar el menos como factor. Miren que ya lo hemos utilizado varias veces para poder desarrollar pues los límites o cualquier otra situación que se presente al respecto. Aquí tenemos otro caso, otra función. La función fx igual a e a la x más 2x menos 1 sobre 2x cuadrado menos 1. Nos piden que demostremos su continuidad en el punto A igual a 2. Como siempre, vamos a empezar a aplicar los tres criterios a ver qué encontramos. El primero pues, es reemplazar el 2 ahí directamente en la función. Y desarrollando esa operación obtenemos un valor de 1.484 aproximadamente. Por lo tanto, existe. ¿Sí? La función como tal en ese punto nos da un valor real. Se estaría cumpliendo el primer criterio. Vamos ahora al límite. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Recuerden que hemos dicho que en un límite, si podemos hacer el reemplazo directo y encontramos un valor real como solución, pues no hay ningún problema, ese es el límite. ¿Sí? De modo que acá, al reemplazar el 2, ya nos dimos cuenta de que sí obtenemos un valor real y por lo tanto ese es el límite. Y ya que se cumplieron esos dos casos iniciales, pues también se cumplirá el tercero en este caso, ¿verdad? Que quiere decir que el límite y la función tienen el mismo valor. Es decir, este ya es un caso en el que se están cumpliendo a su totalidad, a su cabalidad, los tres criterios. Por lo tanto, concluimos que simplemente la función es continua en el punto A igual a 2. No hay ningún problema. Los tres criterios se están cumpliendo al pie de la letra. Y esa sería la conclusión que podemos dar luego de analizar cada uno de los criterios. Aquí tenemos otro caso. Tenemos la función 1 menos raíz de 2 más x sobre x cubo menos x. Y nos piden que demostremos su continuidad en el punto A igual a menos 1. Comenzamos con el primer criterio. Vamos a reemplazar directamente en la función para observar si eso nos da un valor real o no. Ese sería el reemplazo del menos 1 en cada una de las expresiones que tenemos ahí. Y desarrollando esa operación, pues nada, obtenemos 0 sobre 0, lo cual quiere decir que no tiene como resultado un valor real. Por lo tanto, no existe y ese criterio no se estaría cumpliendo. Nos vamos al límite. Vamos a trabajar el límite a ver si obtenemos ahí un valor real como solución. Ahí lo planteamos, el límite cuando x tiende a menos 1 para la función. Y bueno, esta función tiene radical ahí en su numerador. Sabemos que este tipo de límites lo trabajamos a partir de racionalización, ¿verdad? Aquí es bueno que paren el video
y trabaja en ese límite, lleva una buena implicación de herramientas para poderlo solucionar, de modo que es bueno que lo trabajen, que utilicen ahí ya los mecanismos que hemos trabajado anteriormente y lleguen a la conclusión. Entonces pueden parar ahí el video y trabajar. Muy bien, el procedimiento lo voy a expresar acá para que lo observen y lo comparen. Lo primero, como dijimos, es el proceso de racionalización. Vamos a multiplicar por su conjugada, de modo que tenemos el numerador con el signo negativo ahí en medio de los dos términos, por lo tanto su conjugada la escribimos con el signo positivo. La parte de abajo la dejamos indicada y arriba en el numerador pues sabemos que se puede hacer ahí la multiplicación término a término o simplemente elevar al cuadrado. Hacemos la multiplicación de los signos, menos por más me da menos, y me va a quedar expresado de esa manera. Lo puedo expresar así: 1 al cuadrado pues me va a quedar 1, y el cuadrado que está en el otro término hace que se elimine la raíz cuadrada, me va a quedar libre el 2 más x, pero ojo, ese menos que tengo ahí me va a afectar a los términos, ¿no? De modo que rompiendo totalmente el paréntesis me quedaría 1 menos 2 y menos x, ¿sí? De esa manera. No se les olvide que ese menos afecta a los dos términos que tiene la expresión. Muy bien, desarrollando ahí la operación, 1 menos 2, pues me quedaría menos 1. Y aquí, ¿sí?, pues vemos que esta es la que me está causando problemas, ¿no? Por lo menos aquí en el denominador. ¿Sí? Esta expresión x al cubo menos x, cuando yo reemplace el menos 1, me está dando 0. Y esto multiplicado por esto, pues me está dando 0 en el denominador. Bueno, igualmente en la parte de arriba, ¿sí?, si yo reemplazo el menos 1 acá, todavía me está dando 0. O sea, todavía tengo el problema de 0 sobre 0. Pero aquí arriba ya no tengo más expresión para simplificar, ¿no? Ya esto queda así, menos 1 menos x. Mientras que acá, pues esta x cubo menos x, pues sí la puedo trabajar, ¿verdad? Saquemos, por ejemplo, hay un factor común. Vamos a sacar la x como factor común, ¿sí? Y me quedaría esa expresión. Ahora de acá vemos que este x cuadrado menos 1 también es una expresión factorizable, ¿verdad? Eso es una diferencia de cuadrados. Ya deben reconocerla fácilmente. Y esa diferencia de cuadrados la podemos expresar de esa manera, como x menos 1 por x más 1. Y la expresión que tenemos aquí arriba, nuevamente hacemos el truco de sacar el menos como factor. Mire que tan importante que es esa operación, manejarla muy bien. ¿Sí? De modo que la expresión me quedaría de esta manera: menos x más 1, que claramente pueden observar ustedes que es esta misma, simplemente expresada de otra forma. Y que al tenerla expresada de esa forma, pues ya claramente vemos que esos dos términos, esos dos factores o expresiones que tenemos ahí se pueden cancelar. Eso sí, quedándome en el numerador el menos, que equivale a tener un menos 1. Y multiplicando esto que me quedó acá de x por x menos 1, pues me quedaría finalmente la expresión de esta manera. Ahora sí, reemplazamos la tendencia, el valor de tendencia que es menos 1, si lo reemplazamos acá en toda esta expresión, ya no nos va a dar una indeterminación, ya nos va a dar el valor real del límite. Y eso va a ser igual a menos un cuarto.
Como ven, este es un límite que requiere de racionalización y requiere de herramientas algebraicas también de factorización. Es bastante bueno para que lo trabajen. Y la conclusión a la que llegamos es que el límite es igual a menos un cuarto, por lo tanto existe. De modo que estamos quedando nuevamente en el primer caso de la discontinuidad evitable. Lo que vamos a hacer es concluir redefiniendo la función. Le vamos a decir que se redefine la función como f de x igual a menos 1 sobre x cuadrado menos x por 1 más raíz de 2 más x, que es precisamente la expresión a la que llegamos aquí finalmente en el límite, cuando ya podemos reemplazar sin que nos dé indeterminado. Y por el caso de discontinuidad evitable, damos finalmente la conclusión de que sí existe la continuidad en ese punto a igual a menos 1. Bueno, estos son algunos de los casos en los cuales se demuestra la continuidad de una función a partir de los tres criterios que vimos al inicio. Siempre se debe hacer esa verificación de los tres criterios. Bueno, obviamente que en el caso de que el primero no nos dé, ¿sí? En el caso de que la función no exista, pues obviamente que el tercero tampoco se va a cumplir. Pero ya vimos también claramente que para esas situaciones pasamos al segundo criterio, que es el trabajo del límite, que es súper importante acá. Y si el límite existe, listo, con eso vamos a redefinir la función y a concluir la continuidad. Si el límite no existe, ya también vimos que es el caso de la discontinuidad inevitable. Ahí sí no tenemos ninguna forma de arreglarlo. Ya para esos casos inmediatamente concluimos la discontinuidad.